Usted presente, yo voy a Está con nosotros el padre Miguel Saldívar, que es un lujo tenerlo aquí, verdaderamente. Él es licenciado en Teología Dogmática, de manera que sus estudios pues, son estudios muy amplios que nos permitirán tener un conocimiento más profundo en relación a Cristo. El nombre de este curso que inicia hoy es Cristología, Logos de Cristo, estudio de Cristo. Lo que sabemos de Cristo es muy bueno, lo que aprendimos en el catecismo, lo que hemos ido conociendo por leer las Sagradas Escrituras, pero ahora vamos a entrar a un nivel de profundidad. Y es un gran gusto que esté aquí para darnos este curso. Gracias por las flores. Nos vienen por la maceta. Sí, bueno, Venía corriendo atrás del padre para presentar. Al maestro. Pero usted puede completar la presentación, padre. A ver qué les dijeron después. Puras cosas buenas. ¿Cómo se llama? Ponga el uno. Les puedo dar más datos. El vicario aquí en la parroquia de Ganadero. A donde se quiere ir nuestro señor cura. Sí, dice que nos gusta. corrección, a donde me lo vi yo. Ganadero es de 8 años. Bueno, va llegando casi de Roma, te huele a panino, a vino tinto, a pizza, y a pasta. No solo vuelo, me veo. Y bueno, recibió la licenciatura en Teología Dogmática. Dentro de la disciplina de Teología Dogmática, pues incluye el estudio de la Cristología, que es la materia que les voy a impartir, Mariología, Cristología, creación y gracia, sacramental. Tiene muchas ramas, ¿sí? Pero una de las más importantes y delicadas y muy bonita es la de la Cristología, y a veces es complicada. Entonces, exprímanlo, explótenlo y saquen todos los conocimientos que traen todavía muy frescos de allá de Roma. Que luego los va uno afianzando, ¿verdad? Porque es maestro también en el seminario. Entonces, pues ahí lo va uno afianzando. Y en el Instituto del Altus, y en el Interreligioso también. Son los lugares donde da clases. Lo invité aquí con nosotros y se hace. Tienes tu marcador y nada más hay que estar así hacia abajo porque si no luego se acabó la quinta porque no lo volvieron así. Entonces ahí puedes iniciar. Si quieres algún día usar proyector o algo, me dices si. Yo creo que sí, pero más adelante. Te presto mi proyector de bolsillo. Soy un proyector así. Pero a ver si me ayuda la facultad de los. Bueno, con el padre. Muchas gracias. Consensos, pero no, ya 5. 4 y medio. Digo, 3 y medio, 3 y medio, 3 y medio. No se me nota. Es que casi nos vamos de la edad, por eso la verdad. Voy a cumplir 12. 12. Qué padre.
No, porque te parece muy joven. Ya sacó 10 en bioética. A ver cómo les Empezamos vamos. muy bien. El miércoles no hay clases porque el miércoles es ceniza, entonces ustedes saben que es mucho trabajo para nosotros. De hecho, lo más seguro es que el niño vaya a Negritos a estar atendiendo allá las celebraciones y pues, no tendríamos clases el siguiente miércoles. Entonces la clase, tanto con Don Esteban como conmigo, comenzaría a la siguiente semana. Muchas gracias. ¿Qué nos pasa? ¿Puedo hacerlo yo desde casa para que... ¿Qué señor cura? Vámonos. Yo me quedo en sola. Intercambiamos ahí de feligreses. Todos tuyos. Gracias. Permiso. Gracias, Padre. Bienvenidos a los nuevos, sobre todo, enteros del curso, y a nosotros también. Bueno, muy bien. Luego de esta amplia presentación, que tiene mucho de verdad, pero no se crean tanto, quiero ponerme a su disposición con sencillez para que cualquier duda que tengan me la pregunten. Si no les sé responder en el momento, ténganlo por seguro que lo voy a investigar. Tengo ese defecto, que nunca me quedo, soy como el Principito. Nunca me quedo con una pregunta sin respuesta. Entonces, y pienso que juntos podemos llegar a muy sanas y buenas conclusiones. No me vean como el padre y el maestro, sabio. No, soy un creyente como ustedes y vengo a compartir la fe. Así de sencillo. Juntos vamos a ver quién es ese Señor. ¿Sí? Simplemente. ¿Sale? Entonces, Padre, disque licenciado Miguel de Jesús Saldívar Martínez. ¿Mande? No. Recuerden, teología dogmática. Y según eso me especialicé en antropología teológica. Ay, Nomás el nombre tiene de raro, no se asusten. Simplemente es la visión de Dios sobre el hombre. Punto. Cómo pensó Dios al hombre, y es lo que descubrimos a través de la reflexión teológica. Sí, ¿sale? Luego, les dejo mi número telefónico 449-390. Ay, perdón. Ando muy. 390 2150. Mi mail P Miguel Saldívar @hotmail.com. También me pueden encontrar en esta cosa. ¿Sí, verdad? Sí. Y sobre todo, si quieren que les conteste, bueno, ese no me sale. En WhatsApp. Sobre todo en WhatsApp. Sí. Porque lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo, depende del punto de vista, no llega muy bien la señal a Venadero, la de Telcel. Entonces, yo tengo Wi-Fi en mi cuarto, en mi oficina. Es más fácil y más seguro que me encuentren en WhatsApp. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? No. Muy bien. Manda. ¿Nadie? Hasta ahí. Sí. Antes también ya de entrar en la materia de cristología, quiero conocer qué estudios previos de teología tienen ustedes.
O sea, cómo se estructura pues, estos cursos que ustedes van llevando. Veo que van a ver bioética, con el maestro que van a ver filosofía. En este semestre, planeación pastoral, padre. Planeación pastoral. Tenemos los principios básicos de teología, el padre Francisco. Principios básicos. Historia de la salvación. Método teológico. No. Nada más se mencionó, pero no lo estudiamos. La introducción a la teología. Introducción a la teología, pero vieron el método dogmático. ¿Alguien se acuerda de algo así, no? Bueno, pues vamos empezando por ahí. ¿Sí? Ok. ¿Ya puedo borrar? Sí. Ok. La pregunta de la que partimos es simple. Teología. ¿Qué es? ¿Qué es teología? Etimológicamente lo dividimos teos logos y hablamos de Dios. Logo tratado. Tratado, estudio. Ay, rechina mucho esto. Estudio. Ok. Muy bien, tratado, estudio. Pero con esta definición etimológica nos podemos quedar muy cortos cuando estudiamos teología. ¿Por qué? Porque Dios, aunque sería nuestro objeto de estudio, no es un objeto, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Es un ser personal, es más, es un ser tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, como Dios no es un objeto propiamente dicho, es alguien personal, la teología no puede ser meramente con conocimiento frío o estático. Porque siendo personal, pasa lo mismo cuando tenemos el conocimiento de una persona. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. María Cristina. Cuando yo quisiera saber quién es María Cristina, quizás puedo referirme a lo que yo he visto de ella, ¿verdad? Me parece una persona santa, me parece una persona amable. Incluso los compañeros me pueden decir, no, padre, mire, pues sí es santa, es amable, pero también mire, hace esto, hace el otro y hace aquello, bla, 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 bla. Los chinos, ¿verdad? Etcétera. Pero hasta que yo no tenga la experiencia de entrar en relación con María Cristina y dejar que ella misma me diga cómo es, con sus palabras y sobre todo con sus obras, yo puedo dar una apreciación completa de María Cristina. Pasa lo mismo con Dios. Como es un ser personal, necesitamos, sí, estudio, pero sobre todo, experiencia. El buen teólogo no solamente te sabe de memoria la teología, no solamente te sabe dar una clase de teología, sino que te habla de su propia experiencia con Dios. Santo Tomás de Aquino abogaba siempre por una teología de rodillas. ¿Por qué? Porque Dios no es, ya decíamos, es un objeto, es una persona, pero sobre todo es un misterio. Porque aún cuando yo me meto en el conocimiento de María Cristina, puedo llegar a conocerla, saber quién es. Siempre me quedarán cosas por conocer, porque también es un misterio. Y a Dios, fíjense bien, tenemos el esquema triangular, no solo trinitario. Fíjense bien. Esto es lo que nosotros hemos alcanzado a conocer de Dios y lo que llamamos el Dios revelado. Dios revelado, lo que Él mismo se ha dado a conocer. Pero nos queda
algo mayor que es el Dios escondido. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que nuestra mente, nuestra razón no nos alcanza para descubrir. Porque Dios es incomprensible absolutamente. Puedo conocer algo, puedo tratar de entender algo, pero nunca todo. Cuando yo entienda todo, será en la vida eterna. ¿Sí? Sí, porque lo veremos tal cual es, dice Pablo, cara a cara. Y exactamente en la visión beatífica. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, nos preguntamos, ¿dónde Dios ha hablado? ¿Dónde Dios ha hablado de sí mismo? ¿Dónde se ha dado a conocer? ¿Sí? Y esos van a ser como nuestras fuentes a las que vamos a recurrir para hablar de Cristo. ¿Dónde Dios se ha dado a conocer? Borro. ¿Se imaginan algo? ¿Dónde Dios ha hablado de sí mismo? Los profetas. Muy bien, aquí me paro con ella. En la historia. Dios no es un Dios lejano. No es aquel relojero del que hablaba Descartes, que hizo, y Baruch Spinoza, que hizo todo el mundo, lo hizo muy bonito, y órale, a jalar, échenle ganas. Y se retiró. Sino que es un Dios que se involucra, que camina con su creación, que camina con su pueblo, que camina con la humanidad. Primero Dios habla en la historia. Una historia que comienza ¿desde dónde? Desde la creación. Historia no en el sentido estricto de la palabra, sino hablamos de historia de salvación. ¿Sí? Porque aún dentro del relato simbólico del Génesis entra la salvación, porque es un modo de entender o de interpretar los orígenes de la humanidad y del mundo. ¿Sí? Desde la creación hasta la consumación. Hasta la consumación, donde seremos todos en Cristo. ¿Sí? Todo fue creado por Él, creación, y para Él, consumación. Él es el alfa y el omega, principio y fin. ¿Sí? Hasta la parucía. La consumación es la parucía. ¿Sí? Incluso la escatología, la parucía, la iglesia triunfante. Bueno, estratificada la iglesia en tres, ¿no? La iglesia militante, que somos nosotros, purgante, que espera, triunfante, que ya goza de la gloria. Muy bien. Sí, entonces primero en la historia. Esta historia de salvación ha sido escrita. ¿Cómo se llama? Sagrada Escritura. Primera fuente a la que tenemos que recurrir en todo tratado teológico. Sagrada Escritura. Biblia. Pero ojo. ¿Cualquier texto me puede ayudar? ¿Todos? Puedo decir, a ver, del versículo 1 al 10 lo saco y lo empiezo a estudiar. Hay un principio hermenéutico. Hermenéutico quiere decir interpretación. Yo no puedo sacar un texto de la Biblia y usarlo de manera indistinta, de manera solitaria o aislada del conjunto. ¿Sí? Todo texto que yo tome de la Sagrada Escritura lo tengo que incrustar en toda la historia de la salvación.
viendo el Antiguo Testamento como preparación, Cristo como evento central, culmen, y el Nuevo Testamento como la plenitud de la revelación hasta, otra vez, esa consumación. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Bueno, muy bien. Resulta que la Biblia, antes de ser escrita, fue contada, ¿cierto o no? Cuando muere Cristo, padece, muere, al tercer día resucita, y luego asciende al cielo, dio un mandato a los apóstoles. ¿Cuál es? Vayan por todo el mundo y prediquen y hagan discípulos y bauticen. Nunca les dijo, escriban lo que les dije y luego pásenselo. Lo primero era la misión, dar a conocer a Jesús. Además, porque los apóstoles entendieron que la venida de Jesús definitiva era inminente, próxima, ya cercana, ya va a venir. De hecho, eso era lo que los movía mucho, volver a ver a su Señor, volver a ver a Jesús. Entonces predicaban de un lado a otro y siempre vénganse y creen el Evangelio, miren el Señor, y ya viene, ya se acerca. Incluso Pablo hizo una carta, Tesalonicenses 1, y como que se le nota un tinte como de ya va a venir, ya está aquí, y luego tiene que escribir otra para explicar bien la venida del Señor, que es Tesalonicenses 2. Esa urgencia, o esa, ¿cómo de llamarlo? Esa tensión, esa presión que sentían los apóstoles por predicar, luego poco a poco va menguando, porque se empiezan a estabilizar. Pues no viene el Señor. Y como a todo ser humano, ¿verdad? Se nos pasa, ¿verdad? Pues no viene, pues vamos haciendo otra cosa, ¿verdad? No viene, vamos organizándonos, y ahora sí, escriban lo que nos dijo, para que no se nos olvide y para tener algo en donde fundamentar lo que vamos a predicar. Pero antes fue hablado, y esto se llama tradición. ¿Sí? Tradición. Trado, tradis, tradere, latín, que significa entregar. Algo que yo tengo, te lo doy, te lo transmito, te lo entrego. La tradición. Hay una tradición que es la que nosotros necesitamos para nuestro estudio, con mayúscula. ¿Sí? Y hay otra tradición con minúsculas. ¿Sí? A ver, para que unos... Ese ya se cansó. Sí, con minúsculas. Es, por ejemplo, la tradición es la que toda la iglesia recibe como su patrimonio de fe. Y hay tradiciones en minúscula donde cada pueblo, según su cultura, vive o expresa su fe. ¿Vale? Por ejemplo, imaginen una misa aquí con el padre Jorge, todos danzando y bailando. ¿Será propio de nuestra cultura? ¿No? En cambio vamos a África y si no hay baile, no sirve. ¿Cierto? ¿Y eso está mal? No. ¿Por qué no lo hacemos aquí pues? Porque Es una tradición con minúscula. ¿Sí? Y el Evangelio va a enriquecer la cultura. Aquí hay una crítica así chiquita. ¿Qué pasó con nuestra mexicanidad? Yo me imagino y me hubiera gustado una fe, más bien, una cultura mexicana infundida o llevada a su expresión máxima, enriquecida con el Evangelio. Y no una fe como, apagada. ¿cómo decirlo? Como volcada en nosotros, así como, tengan esto, órale. ¿Sí? ¿Qué pasó con el evento guadalupano?
fue un algo determinante para nuestra cultura para aceptar la fe. Los aborígenes, nuestros antepasados, luego que ya se dio la conquista y todo ese asunto, sí iban a los templos, pero tenían debajo de los altares sus ídolos. Y ciertamente no iban a rezar a Jesucristo, no iban a rezar a Dios, sino a los ídolos que todavía tenían. ¿Por qué? Porque la cultura estaba muy primitiva, ¿no? Y todo aquello que no sabemos explicar, pues lo deificamos para controlarlo. Por eso hacemos un ídolo para decirle: aplaca tu vigor, te ofrezco sacrificios, te ofrezco lo que sea para Cristo, ¿verdad? No me mandes lluvia, no me mandes tanto sol, no me mandes, ¿sí? Entonces, hasta que llega a Guadalupe y se den identificados los indígenas con esta mujer de tez morena, aceptan totalmente a Jesucristo, ¿sí? Entonces, yo quisiera, o me hubiera gustado una fe así, pero bueno, tenemos a Jesús, que es lo importante, ¿vale? Luego, que la tradición, que la Sagrada Escritura, también hay una autoridad. Los apóstoles fungieron en su tiempo también como autoridad. Ellos delimitaban la fe, decían que había que transmitir, y era como los cimientos, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Nosotros somos una iglesia apostólica, ¿verdad?, apostólica, fundada en los apóstoles. Entonces, a ese colegio apostólico, que luego sus sucesores, los obispos, serán el colegio episcopal, se le llama el magisterio. ¿Sí? El magisterio de la iglesia, que son los obispos, unidos con el vínculo de unidad que es el Papa, determinan y definen cuestiones de fe y costumbres. Fe y costumbres, lo que hay que creer y lo que hay que hacer, respetando aquello que creemos. Coherencia entre fe y vida, lo digamos de esta manera. ¿Sí? Ahí están nuestras tres fuentes que a las que vamos a ir para sacar datos, para reflexionar sobre cristología. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la tradición? ¿Y qué dice el magisterio? ¿Sí? Y sobre todo, en los primeros siglos vamos a ver los concilios ecuménicos, que son unos actos solemnes de magisterio. Reunión de obispos para condenar una herejía y expresar la fe que se debe creer, o definir dogmas. ¿Vamos bien? Sí, me ponen nerviosos ustedes. ¿Pero se va entendiendo? Sí. Okay. Es lo importante. Hemos llegado pues ya a las fuentes. ¿Y qué método? O sea, nada más es ir a abrir la Biblia donde diga Cristo y vamos para adelante. Hay que tener un método, ¿sí? Ahora, dos partes de nuestro método, bien sencillitos. Se los voy a decir en latín para que nuestro bagaje cultural aumente. Auditus fide, intellectus fidei. Fides ex auditu, dice Pablo. La fe viene del oír. ¿Dónde conoció a Jesús? ¿Dónde usted conoció a Jesús? Usted. De oídas, exactamente. Como Job decía, te conocía solo de oídas, pero ahora te habían visto mis ojos. Ese es el camino que hemos de recorrer. El del oído, escuchar la palabra que entendemos que no se limita a la Escritura,
palabra que está en la tradición, en el magisterio y en nuestra vida eclesial, ¿sí? Y luego, para pasar al ahora te han visto mis ojos, visión beatífica, ¿sí? Es nuestro recorrido. Nuestro método es este. Primero escuchamos. La escucha. En lo que hemos visto, Sagrada Escritura, tradición, magisterio, y fíjense, yo le voy a agregar algo, y que espero lo entendamos todos. Los santos. Sagrada Escritura, tradición, magisterio y los santos. ¿Pueden ser las apariciones? No. Bueno, pues, bueno, eso sí, definitivamente ya entraría en el magisterio. La revelación personal aprobada por la Iglesia ya se convierte en magisterio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se ha declarado, ¿verdad? O sea, ha dado su fallo. ¿Por qué digo los santos? Tuve un seminario en Roma que hablaba sobre los místicos. Ya eso, como decía, ¿no? Ir a los aportes o los escritos de los místicos y ver o sacar de allí datos teológicos que nos ayuden también a conocer más a Dios, porque como les digo, ¿no? Voy con María Cristina, me dicen muchos, es así, es así, bueno, no, primero voy y que ella se me revele, que se dé a conocer. Ya la conozco, pero no la conozco del todo. También puedo recurrir a sus amigas, con las que comparte el mayor tiempo, con las que se toma el café o el té en la tarde, con las que va a las fiestas, con las que va a misa, etcétera, etcétera. Y también ellas me pueden hablar de cómo es María Cristina. Y su conocimiento es legítimo, ¿por qué? Porque hay una relación de amistad, un sentimiento sincero y profundo. Entonces yo voy con los amigos de ese señor, ¿sí? Y les pregunto, ¿qué les ha dicho a ustedes? ¿Quién es él? Y entonces también encuentro datos teológicos del Señor. ¿Me explico? Sí. ¿Y quiénes serían esos amigos? Los santos. Los santos. La vida de los Pues todos. Ajá. Todos. Los santos. Sí, hay atrás. En este caso, la palabra místico, ¿en qué contexto o bajo qué circunstancia le está tomando usted? Ah, místico. Aquel que expresa su experiencia a través de sus escritos y que no choca y que no va contra la fe de la Iglesia. O sea, tampoco yo voy a decir, a ver, la vecina de la esquina es una mística, me está hablando de Jesús, que qué bonita su relación con él, pero me está diciendo que exactamente, o ¿saben qué? Jesús me dijo que no es cierto que se quedan las especies eucarísticas. No crean en eso. O sea, lo que vaya de acorde a la fe de la Iglesia, ¿sí? Es una legítima expresión del encuentro personal que el místico o el santo han tenido con el Señor Jesús. Entonces, en este caso, los místicos pueden ser actuales. Claro. Muy buena pregunta, ¿eh? Karl Rahner y ya desde ahorita se lo digo, si usted pretende estudiar teología bien, nunca puede dejar de toparse con este señor. Lo que es este señor es jesuita, es uno de los mejores teólogos del siglo pasado, ¿sí? Que está a la altura, o más bien a la altura de él, pudiera pensar en un Karol Wojtyla,
en un Joseph Ratzinger, ¿sí? Y nuestra teología actual está muy infundida de él, mucho. ¿Por qué? Porque él habla de una autocomunicación de Dios. Que no ha sido del pasado y que sigamos teniendo como estática, pues. O sea, ya pasó, ya Dios dijo en su pasado, ya está. Entonces ya no más hay que entenderla, estudiarla y aprenderla. Sino que Dios se sigue autocomunicando siempre. Porque como es persona, es dinámica, no es estática. Lo podemos ver en nuestras mismas relaciones, ¿no? Con interpersonales. Cuando yo digo conocer a una persona, siempre me sorprende. Siempre hay algo más que me dice de sí misma o algo más que conozco. Nunca lo agoto. Y decía él, el cristiano de este tiempo o es místico o no es cristiano. ¿Quién decía? El cristiano de este tiempo o es místico o no es cristiano. Y también él extendía el concepto místico no con aquellas también cosas intimistas, yo y Jesús, sino también en el sentido de ver en nuestra realidad personal y actual también la acción de Dios. Por ejemplo, en una plaza de armas, en la Exceder de Aguascalientes, ¿cómo puedo ver ahí a Dios? No solamente en catedral, en lo que sucede ahí. También ahí habla. En tu misma experiencia, ¿no? De vida. Ahí habla también. Es una especie de sensibilidad espiritual para saberlo reconocer. Pero tenemos muchas distracciones, ¿no? Hasta eso puede ser distracción. ¿Sí? ¿Eso es el místico? ¿Tiene una sensibilidad especial para conocerlo? Y es que todos tenemos sensibilidad. Afortunadamente, afortunado o desafortunado, depende de la perspectiva. Es que yo antes estaba así como o blanco-negro, no hay puntos medios. Pero luego me di cuenta que no, que la vida es multicolor. Todo puede caber. ¿Vale? Entonces, ¿qué me preguntó? Perdón, se me fue el onda. No, que sí, ni siquiera el que tenga sensibilidad. Todos la tenemos desde el bautismo. ¿Qué entró en nosotros? La vida nueva. La vida nueva. Entonces, nosotros entramos en esa vida nueva y entramos como a nuestro hábitat natural. Gracias a Jesús que se encarnó, nos abrió la puerta de la comunión con Dios que habíamos perdido por el pecado. Entonces ya lo divino habla en lo humano y todo lo verdaderamente humano habla de Dios. Se ve este intercambio admirable. Pero hay gente muy sensible y no recibió el bautismo. O sea, que no tiene religión. Ajá. Y aún así se manifiesta su sensibilidad hacia todo. ¿Cómo? Mística. Pues tal vez no mística, pero sí la vida de la naturaleza. O sea, se siente una persona muy buena. Sí, me entiendo. Sí, entiendo. Y desgraciadamente no es bautizada. Ajá. Fíjense bien lo que sucede. Cristo baja y se hace hombre.
¿qué sucedió en este cruce? Lo divino entró en lo humano y lo humano entró a participar de lo divino. Una unión, ¿sí?, profunda, ¿sí?, que sin confundirse están unidos, sin mezcla, sin confusión, sin división. Están unidos. Por eso dije, todo lo humano, verdaderamente humano, habla de Dios. Espero no escandalizarlos, pero la conclusión de mi tesis es que no se necesita el bautismo absolutamente para salvarse. No vayan a excomulgar, hermano, a meter a la hoguera, por favor, sin antes leer toda mi tesis. Lo que decía. Ajá. Porque por mucho tiempo hemos creído nosotros católicos que tenemos toda la verdad. Y no. No hay verdad. Tenemos al que es la verdad. Sí, sí. Pero no agotamos todo lo que se puede decir de él. Hay una teoría de las semina verbi, las semillas del verbo. Cristo, como verbo eterno del Padre, que ha entrado en la naturaleza humana, ha esparcido su presencia por todos lados. Y usted puede ir a otra cultura que no conoce a Cristo y puede ver elementos verdaderamente humanos y que hablan de Jesús. Oiga, entonces no es necesario pues que se bauticen, no es, o sea, es necesario, pero no absolutamente. Y entonces ahí yo estoy dando la apertura para hablar de la salvación en los protestantes, en los musulmanes, en los budistas, en los hinduistas. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura actual ya no podemos hablar de una verticalidad. O sea, nosotros sí somos los buenos, ¿sí? Sino que no agotamos los medios de Dios para salvarnos. Somos los buenos, pero no los únicos. Ándele. Digamos así, digámoslo de esta manera. Somos los ordinarios. El canal ordinario, no el único, habrá formas extraordinarias de salvar. Y aquí venimos a abogar por ejemplo, aquel que nace siendo budista. ¿Y nació allí? ¿Sí? Pero si realmente vive humanamente, lo que se dice humano, con valores, principios, etc., dijimos, en lo humano, aunque no. Este mismo me ayuda mucho a sostener los cristianos anónimos. O sea, los que son cristianos sin decirse cristianos. ¿Por qué? Porque son seres humanos bien, ¿verdad? No hemos estado dando ya vueltas muchas veces. Yo creo que esa es la real vivencia de la palabra de Dios, en el sentido de que quiere la salvación, conoce mi palabra, conóceme, vive mis preceptos. Si no los llevas a la vida, tengas lo que tengas, no te vas a salvar. Si comulgas diario pero no vives tu fe realmente en la vida, no eres un verdadero cristiano y no tienes el reconocimiento de Jesús. Exactamente. Se amplía más el panorama. Porque esa era la lucha realmente con los fariseos, ¿verdad? Así decían una cosa, pero hacían otra. Y de eso nos estuvo poniendo alerta el Señor Jesús, ¿verdad? Mucha coherencia. Ahora, creer que nos vamos a salvar por nuestras obras sigue siendo fariseo. ¿Sí? Y yo no puedo con un solo acto obligar a Dios a salvar. La salvación es gratuita, el amor es gratuito si no nos amamos.
Si no, no hay vida. ¿Me explico? Sí. ¿Cuánto nos falta para no aburrirlos? Faltan 10 minutos, todavía podemos. ¿Sí? Bueno, pero estamos en el método, ya no fuimos a saber dónde. Los santos tienen la culpa. Ustedes son santos. Yo sí les voy a pedir que no sea solamente el saber por el saber. Yo la verdad me harté mucho de una tendencia racionalista y creo que de eso pecamos muchos sacerdotes, y se los confieso y se los confío, y ustedes pues conserven el creer que sabemos simplemente porque tenemos un estudio de filosofía o estudio de teología, y eso nos da cierto estatus o cierta superioridad, pero solo de conceptos. ¿Alguien puede estudiar teología sin fe? ¿Alguien puede estudiar teología sin fe? Sí. Leerla tal vez, pero ¿Alguien puede saber de memoria toda la teología? Todo. Pero está fría. Porque la teología, señores y señoras, señoritas, señoritos, gracias. no es solo información. No es solo información. Vamos a saber cosas, muchas de Jesús, cosas bonitas, admirables, sí, pero sobre todo este conocimiento es performación. Te cambia la vida. Se hace un estilo de vida. De hecho, el cristianismo es un estilo de vida, no es una religión. Porque es imitar a Cristo. ¿Sí? Y si yo conozco a Jesús, lo voy a conocer para imitarlo, para hacerlo vida, para que me performe, me modele a su imagen y semejanza. ¿Me explicó? Si no, no tiene sentido que estudiemos. No es para que yo voy a clases con el Padre Miguel, si es que sé más. Llevo unas piedritas para no igual las cosas. No. Ahora, si sabes algo de Jesús, mira, eso sí chisméalo. O sea, difúndelo por donde quieras. No de tu vecino. Es performativo. ¿Sí? Para cambiarte a ti y compartirlo con el otro. Y no solamente con palabras, tu vida. Decía San Francisco de Sales, con tu hermano no hables, con nosotros no hables de Dios, pero vive de tal manera que te pregunten por él. Dice, grábensela, pónganle una placa fuera de su casa. Con los demás nunca hables de Dios, pero vive de tal manera que casi los obligues a pedírtelo. Es que nosotros la iglesia no crece por proselitismo, por campaña electoral. Ay, no me callo porque luego nos demandan. Bueno, no
dije cuál, no dije cuál. Y luego está grabando. Ahí le edita. Eso lo editamos. No, es una prueba de que no he dicho nada. En los primeros siglos de la iglesia, dice Hechos de los Apóstoles, se reunían para la fracción del pan, para la enseñanza de los apóstoles, para la oración y para la vida común, para compartir lo que tenían. Ese testimonio, ¿sí?, atraía. Tertuliano decía cómo los que no eran cristianos se referían a los cristianos. Míralos cómo se aman. Ese testimonio de caridad y de amor atraía a los demás. Yo quiero ser como ellos. A ver, ¿qué tengo que hacer? Anda, catecumenado, conoce, y luego te bautizamos. Pero tenía que venir Constantino y luego Teodosio a arruinar la fiesta. ¿Qué hizo Constantino? Cualquier religión es bienvenida del imperio. Vénganse, cualquiera. A mí no me interesan sus religiones. A mí con que me den tributo al imperio. Punto. Luego llega Teodosio el Grande en el año 381. ¿Saben qué? Si no se hacen cristianos, así les va a ir. Religión oficial del imperio, el cristianismo. Y nos dio una torre. Porque los que se hacían cristianos era porque de veras, con toda libertad y con todo entusiasmo, querían ser parte de la iglesia. Cuando se da este dicto de Teodosio el Grande, se arruina. ¿Por qué? Porque ya tienes que hacerlo. Si quieres un cargo en el gobierno, tienes que hacerte cristiano. Y empiezan los desórdenes, las dobles caras, las falsedades, y que hasta la fecha. Y también a nosotros. Bueno, eso sí, grábelo y publíquelo. Que se nos quite. Bueno, escucha. Y luego el intelectus, la reflexión. Les voy a pedir, bueno, uno, que lo que conozcan de Jesús, a que lo que veamos en la clase, lo lleven a la oración, lo platiquen con Él y le agradezcan por haberlo recibido. Y segundo, que nunca tengan miedo. Piensen, reflexionen, usemos esto que se llama cerebro. ¿Sí? Oiga, padre, pero no estaremos haciendo sacrilegio, no estaremos faltando el respeto a Jesús. No, estamos estudiando. Estamos estudiándolo a Él. ¿Sí? Y todo lo que se les venga a la mente, venga. Padre, ¿y aquí cómo? Padre, ¿y acá cómo? Porque he tenido, bueno, catequesis en todo, y personas que con toda honestidad y sin sencillez y todo me dicen: Padre, pero es que, ¿cómo podemos pensar eso de Jesús? ¿Cómo podemos pensar eso de Dios? Pues usted piénselo. ¿Sí? No tenga miedo. Si cae en herejía, aquí la quemamos. No se preocupe. Pero hay que atrevernos, ¿verdad? No tener miedo. ¿Sí? Utilicemos lo que es nuestro bagaje que vamos a tener para entrar a conocer más a Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, una duda que es casi de las clásicas, ¿no? En la cruz, Jesús, Dios y hombre verdadero, muere. Dios y hombre verdadero, muere. Y entonces Dios muere. Pues no que es eterno. Ahí se los dejo. En el estante para analizarlas, libros con ¿cuánto nos falta? Hay 3 minutos. Concluyo con 2 formas de hacer teología.
aquí en esta reflexión vamos a recurrir también a los teólogos. Ya les hablé de uno, Karl Rahner, vamos a ver a Balthasar, vamos a ver a Jean Galot, vamos a ver a Schilleres, vamos a ver a Teilhard de Chardin, o sea, gente eminente que ha utilizado su cerebro para hablar de Jesús. Sí, que lo han dicho de una buena manera a su modo, pero vamos a ver sus límites. Dos formas, Oriente y Occidente. Nosotros somos muy racionalistas, occidentales, muy racionalistas. Cuando nos ponemos de frente a un objeto decimos, ¿qué es? Primero, ¿qué es? Ah, es un celular. Ah, es un celular. Y quedamos contentos con la respuesta. Cuando sabemos qué es la cosa, nos detenemos. En cambio, Oriente es muy experiencial. Ve el objeto y empieza a usarlo, esto, lo otro, aquello. Luego se pregunta, bueno, ¿qué es? ¿Qué estoy usando? Ah, es un aparato de esta manera, etcétera, etcétera. Ah, un celular. Diferente el punto de partida. Nosotros empezamos del concepto, ¿sí? Y luego lo aplicamos a la realidad. El oriental parte de la experiencia, del meterse en relación con el objeto para luego hacerse las preguntas y llegar a conclusiones. ¿Cuál de los dos está bien? Muy buena respuesta. Ambos hay que armonizarlos, ¿sí? Es como aquel que tiene un dulce y dice, ¿esto qué es? Siendo occidental, ¿qué es? Un dulce, es de fresa, tiene este papel celofán de este color que lo envuelve, punto. El oriental lo abre, lo come, lo disfruta. Ah, era un dulce, mira, esta es la envoltura, y sí, es de fresa, como dice. Hay que combinarlos, no quedarnos solo en el concepto, porque eso nos hace perder el terreno, la realidad, y no solamente quedamos en la experiencia, sí, porque también la experiencia nos va a causar problemas al interpretarla. Es que yo la veo de este color, es que yo lo siento de este sabor, es que unir concepto y experiencia. Y saber que el primer amor de la teología no fue el concepto, no fue la idea abstracta, fue el símbolo, la liturgia. Entrar en un ambiente sacro, ¿sí? Para celebrar una fe, conocer a una persona en acto y luego hacer ciencia de Dios. ¿Dudas, preguntas, quejas, aclaraciones, comentarios, sugerencias? Les recomiendo para ustedes, para su lectura continua. Tú eres el Cristo, de Ezequiel Castillo Solano. Tú eres el Cristo, de Ezequiel Castillo Solano. Editorial San Pablo, cuesta 100 pesos en la San Pablo, o 90 pesos creo en la librería católica con el descuento. Castillo Solano, San Pablo. ¿Para la clase vamos a llevar material? Miren, mi problema es que voy empezando como maestro, ¿verdad? Tengo un montón de cosas, pero son muy científicas. Yo lo que intento es hacer una traducción más simple, ¿sí? Yo voy a tratar de hacerles buenos esquemas en el pizarrón, o también me voy a traer diapositivas. Con las diapositivas yo me voy más rápido, pero no me interesa la rapidez, me interesa la profundidad, ¿sí? Si algo no se entiende, aunque nos tardemos tiempo, pero díganlo, ¿verdad? Hasta que todos digamos, muy bien, ¿sí? También es cierto que no nos vamos a tardar aquí todo el curso con una sola duda, ¿verdad? Sino ya yo decidiré si ya tenemos que avanzar
y ya la persona que no haya alcanzado a entenderle bien, me quedo con ella, platicamos en otro momento, nos mandamos WhatsApp o lo que sea, ¿no? Para todos llegar a tal. Y bueno, lo que sí les voy a traer, eso pues, no, es difícil conseguirlo. Del Magisterio de la Iglesia, las definiciones o declaraciones dogmáticas, esas yo se las traigo en hojas de máquina cada vez que lo utilicen, simplemente para ver cómo está definido el dogma, cómo se debe entender y para aprender. ¿Sí? Y también su Biblia es así. Y como ya oí el Padre Francisco, que es la de Jerusalén, esa. Gracias. Les doy la bendición para